Muy buenos días a todos los que están aquí. También pido, por favor, que lo que yo mande lo estudien, lo verifiquen con versículos. Después del estudio que yo envié una cantidad de videos, envié escritos de la reunión, resumen de la reunión para leerlo. Entonces, el primer día, el origen de la especie. Pasaje base Juan 1, del 1 al 13. Este día se centra en entender que el nuevo nacimiento no es un cambio de opinión, una religión, una membresía, una iglesia. Es un proceso orgánico y genético. Jesús le aclara a Nicodemo que para ver y entrar en el reino se requiere una naturaleza distinta a la humana. Versículo clave: lo que he nacido de la carne, carne es, y lo que he nacido del espíritu, espíritu es. Juan 3:6. El dogma a derribar: creer que eres hijo de Dios por tus obras o ritos. La religión te dice que si te portas bien, haces rito o vas a un edificio, llegas a ser hijo. La verdad dice que eres hijo porque has sido engendrado por el Espíritu. No es algo que haces, es algo que eres. Aplicativo práctico. Durante todo este día, cada vez que sientas una limitación propia de la naturaleza humana, miedo al futuro, cansancio extremo, inseguridad o irritabilidad, detente y realiza esta activación mental. Reconoce la fuente. Esto que siento es una reacción de la carne, el viejo Adán. 2. Activa el origen. Declara con convicción: mi origen no es terrenal, soy nacido del Espíritu. Mi esencia es espiritual y mi genética es divina. Ejemplo: si alguien te ofende, en un lugar de reaccionar con la ira del primer Adán, recuerda que tu nueva genética te permite operar desde la paz del segundo Adán, que es Cristo. No estás imitando a Jesús, estás permitiendo que su naturaleza en ti se manifieste. Gloria a Dios. Entonces, comenzamos, hermana Clarita, por favor, el resumen. Buenos días a todos. Bueno, empezó el pastor hablando que la Biblia enseña que Dios, a través del Espíritu Santo, guía a los creyentes a la verdad, enseñándoles e iluminando su entendimiento para comprender las Escrituras. En San Juan 16, 13 y San Juan 15, 1, Juan 2:27, Jesús promete que el Espíritu Santo enseñaría y recordaría sus enseñanzas. En San Juan 14:26 dice que son necesarios maestros, que son necesarios maestros humanos, sino que la comprensión final viene de Dios. O sea, tenemos el maestro que es Jesús, con una guía de la parte humana, también el obrero, pero la comprensión nos la da Dios a través del Espíritu Santo. En San Juan 3:1 narra el encuentro nocturno entre Jesús y Nicodemos, marcando el inicio de la enseñanza sobre el nuevo nacimiento. Nicodemo reconoce a Jesús como maestro enviado por Dios debido a los milagros, pero necesita entender la salvación espiritual. Nicodemo representa a la élite religiosa y culta. La visita nocturna sugiere temor y prejuicio y observancia, ¿sí? Religiosa, o sea, los fariseos. Garantiza la entrada del reino de Dios. Establece el concepto de nacer de nuevo. Nacer de lo alto significa que el hombre necesita una transformación espiritual interna, no una reforma moral externa. El mensaje explica que la fe en Jesucristo es la única solución para la enfermedad espiritual humana, contrastando el nuevo nacimiento con la inutilidad de depender de las obras. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo es
hacer al hombre a nuestra imagen y semejanza, es decir, nacer del Espíritu para ser hijo de Dios. San Juan 1:11 dice, a lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. El rechazo del pueblo judío hacia Jesús, a pesar de ser el Mesías prometido, representa la tensión entre la venida del Verbo divino y la incredulidad humana, contrastando con la aceptación necesaria para recibir la potestad de ser hijo de Dios. A pesar del rechazo, este versículo destaca que la salvación y la filiación divina, ser hijo de Dios, son para aquellos que sí le reciben y creen en su nombre. Dios es espíritu, la imagen y semejanza con Dios es espiritual. En San Juan 8, Jesús se presenta como la luz del mundo, confrontando la hipocresía religiosa y ofreciendo la libertad espiritual a través de la verdad. Por eso dijo, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Los hijos de Dios son engendrados por el Espíritu. Lo que es nacido de la carne, carne es. En Romanos 9 explica la soberanía de Dios en elección a la salvación, abordando el rechazo de Israel al Evangelio. Pablo habla de la promesa divina basada en la misericordia de Dios, no en méritos, linajes o leyes, hijos de la promesa, no de la carne. La salvación es una obra de la gracia soberana de Dios. Israel es considerado el pueblo adoptado por Dios no por méritos, sino por un pacto divino iniciado con Abraham, o sea, en la carne. Israel espiritual representa a la comunidad de creyentes, tanto judíos como gentiles, que han aceptado a Jesús y son por fe descendientes espirituales. Los hijos de Dios del Dios viviente son aquellos engendrados por el Espíritu Santo mediante la fe en Jesucristo y guiados por el Espíritu Santo, lo que representa un cambio de estado de seres naturales a seres espirituales. La promesa en Oseas que los que no eran su pueblo serían llamados hijos de Dios viviente y serían considerados herederos de la vida eterna y las promesas hechas. La doctrina significa enseñanza o instrucción. La sana doctrina se refiere a las enseñanzas no contaminadas. No es el conocimiento teórico, sino práctico. Los hijos de Dios se caracterizan por reflejar las características de Cristo mediante el amor, la obediencia, la guía del Espíritu Santo y la victoria sobre el pecado. Son definidos por su fe, práctica de la justicia, el amor fraternal y una esperanza purificadora que los lleva a ser similares al Padre Celestial. Vivir bajo la dirección del Espíritu, separándose de los deseos de la carne. Obedecer a Dios por amor, no por obligación. Alejarse del pecado, manteniendo la santidad y la justicia. Ser mansos, misericordiosos, con un corazón limpio. Ser transformados a semejanza de Jesús. Un dogma es una verdad fundamental, innegable y vinculante, proclamada por una autoridad, generalmente religiosa, que los creyentes deben aceptar sin cuestionamiento. Constituye la base inmutable de una doctrina o sistema de creencias esencial para su coherencia y no puede ser alterado o rechazado sin efecto de todo el sistema. Los dogmas son parte de una doctrina que ha sido fundamentalmente definida como inalterable. La doctrina es un conjunto amplio de enseñanzas. El término cristiano no aparece en la Biblia. Se refiere a los seguidores de Cristo. Los hijos de Dios son los que nacen del agua y del Espíritu.
un nuevo nacimiento. Juan 3, del 1 al 13, explica la transformación. Es una obra espiritual superior al nacimiento físico. Jesús enfatiza la fe en el Hijo del Hombre, que descendió del cielo como única vía para la salvación. Jesús declara que nadie puede ver el reino de Dios si no nace de nuevo. Explica que esto implica una transformación espiritual, un cambio de vida operado por el Espíritu Santo, no una reforma externa. Hasta ahí, pastor. Gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor Jesucristo. Hoy te pedimos que tu espíritu, que es la nueva genética a través de la semilla que es Cristo, tu palabra, nos permita ver y entrar al reino de Dios. Yo te pido, Señor, que todos los que me escuchan, que están todavía, Señor, en la vieja naturaleza, sean convertidos. Grande es tu misericordia, grande eres tú, Señor. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermanos, San Juan capítulo 3 es la mayor revelación para entrar en el reino de Dios. Si lo vemos parafraseado, la Biblia relata, escúchenme muy bien y no me van a malinterpretar, pero eso es la extracción del resumen. El creador de los cielos y de la tierra, el Dios todopoderoso, que hizo los mundos, que hizo todo, que hizo este universo, que vive fuera del universo también. Y esto es locura en el campo de la emanación, que es extraterrestre. Cuando hablo de extraterrestre, quítese la mentalidad de Hollywood y véalo desde el campo científico. Un ser que no es de esta tierra, con tantos años que no tiene ni principio ni tiene final. El ser que tiene todo el universo en su mano. El que hizo todos los seres angelicales, quiere decir los extraterrestres, porque los seres angelicales no son de esta tierra. Hay cosas incomprensibles o cosas que el ser humano no podemos entender, como cuando uno trata de ver más allá con la vista y no puede por las limitaciones, pues el cerebro también tiene esas limitaciones. El Dios Todopoderoso eh, se hizo carne, vino, se hizo humano hace 2000 años y en su infinita voluntad hizo y creó un libro a través del Espíritu, y ese libro se llama la Biblia. Y en la Biblia se revela todo el plan de redención y salvación del hombre, y se revela y dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Cuando vino Jesucristo, no vino predicando una religión, no vino enseñando una religión, diciendo esta es la religión verdadera. No, vino siendo coherente a lo que estaba escrito de que Dios iba a ser hijo de Dios. Y para ser hijos tocaba que engendrarlos, tocaba que fuéramos de su misma sustancia. Entonces Dios vino y se hizo hombre. El ser más poderoso y más grande se anonadó. Eso se llama kenosis, la kenosis. Y a esa representación se le llama el Hijo. La palabra a través de los profetas, Dios revelando, no que los profetas tuvieran una capacidad de ver las cosas, sino Dios le dio esa capacidad, porque era el Espíritu del mismo Dios, el Espíritu de Cristo. Dios se hizo hombre. Y, y, y lo más tremendo, no aprovechó
ni vocerío, y aún así todo lo que iba a hacer ya estaba registrado en el Antiguo Testamento, estaba registrado que nacería de una virgen, estaba registrado que iba a ser vendido por 30 monedas de plata. Su muerte fue totalmente registrada en Isaías capítulo 53. Es increíble cuando usted lee y ve a Jesucristo en las profecías y en los cumplimientos, tu fe deja de ser ciega. Él vino y murió, tomó el lugar de hijo, por hoy llama hijo de Dios, porque se hizo hijo. La mente humana esto se le rompe, porque Jesús se le dijo a Nicodemo: si te he hablado cosas terrenales y no me creeréis, ¿cómo me creyeres si dijere las celestiales? Y una de las cosas celestiales es que allá arriba se revela que Él es Dios, pero el Altísimo vino y se hizo hombre, cogió un cuerpo. Fuera de eso lo puso por expiación, se colgó en un madero, el grano de trigo tenía que morir y vino. Esto no es religión, vino y se introdujo a nosotros a través de la palabra. Y entonces dirá uno, pero ¿cómo se puede hacer algo con una palabra? Pero es lógico, la Escritura dice que todo el universo se hizo a través de su palabra, con su palabra. Entonces Dios se hizo hombre, la palabra de Dios dice que Él se hizo hombre, y en un mundo tan peligroso que lo matamos, no lo reconocimos, los que predicaban y creían tener conocimiento en la Escritura, pero no relación con Dios, pues tenían una idea equivocada del concepto de Dios y de sus enseñanzas. Pero él mostró modelos en la antigüedad de lo que iba a hacer. Y vino el Dios verdadero, porque en Cristo, la literatura dice bíblica, que en él habitaba toda la plenitud de la deidad. En otras palabras, toda la plenitud de Dios. Y entonces él entregó su cuerpo, fue molido, y quedó su espíritu. Y su espíritu ahora está cumpliendo la función de regar esa semilla, esa palabra, para ser hijos de Dios. Nosotros no somos cristianos, no somos seguidores de Cristo. Ese término suena muy bonito, muy grandioso, pero ese término es una etiqueta que está alejado de la gran revelación y de la verdad. Ni el Padre, ni en su manifestación de Hijo, ni en su manifestación de Espíritu Santo, y mucho menos los profetas, dijeron que nosotros éramos cristianos. Nosotros no somos religión. Se dijo que Dios iba a hacernos hechos hijos de Dios. San Juan 1:11, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron, mas a cuanto lo recibieron, a los que creen en su nombre, se le dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados ni de carne ni de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Dando a entender que había un engendramiento, una genética, y cuando tú entras a alguien, no cabe el concepto de adopción. No existe el concepto de adopción por engendramiento. El concepto es cuando tú tienes a alguien que no ha nacido de ti y le colocas tu apellido, le das una cobertura de tu apellido, pero cuando es engendrado, tiene que tener una genética, y si esa genética era de Dios, pues lógico que en esa genética se dan unos atributos de la nueva naturaleza o genética. Entender la Biblia desde esa perspectiva cambia todo el esquema religioso del fanatismo, cambia totalmente, totalmente todo. Y se responde preguntas como: ¿por qué Dios está dentro de mí? ¿Por qué vino a habitar dentro de mí? ¿Por qué el Espíritu Santo está dentro de mí? Porque esa es la mayor revelación. Cristo en nosotros, la esperanza de gloria.
Cuando usted entiende que usted es hijo y que la eternidad o la vida eterna no depende de tu comportamiento, sino de la nueva naturaleza, porque le recibiste, cambia totalmente la configuración del chip y comienzas a entender que la ley de Moisés es espiritual, comportamientos de un espíritu para no cometer pecado, pero resulta que Cristo, en los estudios que yo le he hecho, Cristo no se esforzó para cumplir la ley de Moisés. La ley de Moisés se cumplió en Cristo. ¿Qué quiere decir? Que Cristo es superior a la ley de Moisés por su naturaleza, pero nosotros seres del polvo, engendrados por Satanás en la infestación, con deseos de asesinato, muerte y de maldad, ¿cómo íbamos a ser semejantes a Dios? Pues Dios solucionó ese problema en Cristo, con su nueva naturaleza que viene a nosotros. Entonces, me he dado cuenta que esto es de engendramiento. Cuando comencé a creerle verdaderamente a Dios, no al concepto humano del dogma o sus doctrinas. Por ejemplo, yo se los digo aquí, yo no le creo a los judíos, para nada. Y ojo, no tengo rencor ni odio contra ellos porque mataron al Mesías, no tengo. Los admiro. Para mí los judíos, según la carne, es la mejor especie que puede haber. ¿Por qué? Porque son los más inteligentes, los más guerreros, los más ricos, los más resilientes. Es un pueblo muy fuerte humanamente, pero espiritualmente no son hijos de Dios si no lo reciben. Por eso la palabra dice, a lo suyo vino y los suyos no la recibieron. Tienen el nombre de Israel, que significa pueblo mío, o hijos, y por eso ellos se llaman hijos de Dios en su culturización. Pero según el relato bíblico, para ser hijo de Dios, tiene que ser a través de Jesús, que es la semilla, que es la vocal E. Por eso estudiamos las vocales para poder tener una mejor comprensión teológica. Entonces, lo que yo estoy viendo no es una religión, es una nueva creación, es una nueva naturaleza a través de un espíritu, de una semilla incorruptible. Y esto cambia totalmente las enseñanzas. Y ya no es de comportarnos bien. Esto es de aceptar esa nueva naturaleza en los hijos. ¿Por qué las personas que están en la religión, llámese religioso, la persona que siga a Cristo, pero no tenga su semilla? Llámese religioso, las personas que quieren amar a Dios sin aceptar a Jesucristo. Y ojo, no estoy hablando del Cristo mental, estoy hablando del Cristo espiritual, el Cristo de la palabra que dio forma en nosotros. Estoy hablando del verdadero Cristo al que yo conozco como la palabra, no un Cristo de una imagen o de un crucifijo, sino al Cristo que entró en palabra a mi corazón, limpió mi corazón, lo acepté, le di mi vida, le entregué mi tierra, que es mi corazón, y le dije, cambia mi vieja naturaleza, destruye a Satanás, al diablo, al enemigo que está dentro de mí, y haz renacer en mí a Cristo. Forma a Dios dentro de mí. A eso se le llama cultivo espiritual. Todas estas enseñanzas de Jezreel, significa Dios siembra, son totalmente diferentes al dogma religioso. Aquí le creemos a Dios de lo que está hablando a través de la palabra. Jesús le dijo a Nicodemo,
Te he dicho cosas terrenales y no creéis, no recibís mi testimonio. ¿Qué tal que te dijeren las celestiales? Mucha gente ve a Jesucristo como un ser común y corriente. Todavía no han entendido ni siquiera que Él murió por los pecados. Todavía no han entendido que recibirlo a Él en su corazón comienza la transformación. No han entendido que eso es ser hijo de Dios, no religiosos. Por eso estamos viendo cantidades de personas religiosas que hacen que otras repudien la religión. Yo repudio la religión. Le tengo asco a esas personas incoherentes que predican de un Dios pero no lo viven, que con sus acciones el camino de la verdad es blasfemado, que son peores que inconversos, entre comillas, que son peores que pecadores, porque están usando el nombre de Dios para robar, para engañar y para estafar. Como dijo Diana en estos días ayer, que dijo, estas personas que van a la iglesia, escuchan y no hacen, pues son tierra estéril, que la semilla no ha caído en ellos. Porque si usted escucha la palabra y no la pone por obra, no la entendió, o está en rebelión, o no le interesa. Tiene otras semillas sembradas dentro de usted. Y hay una buena noticia, esa semilla se puede limpiar. Entonces, lo que yo estoy viendo es que es por la nueva naturaleza que nosotros adquirimos obediencia. Es por la nueva naturaleza de Dios en nosotros que adquirimos la fe. Es por la nueva naturaleza, porque todo el paquete de Dios está en su espíritu. Ahí viene toda su información genética y el agua que la riega y la hace crecer. Entonces, el mayor secreto de nuestra vida espiritual es hacer morir nuestra vieja naturaleza para que la nueva naturaleza crezca como un cultivo abundante y próspero. Ese es el secreto de esta vida espiritual. Se los digo aquí, ustedes son cultivadores de vida, ustedes son cultivadores de espíritu, somos cultivadores. Nosotros aquí no estamos jugando a ser cristianos, aquí estamos nada ni menos que en una diatriba o en una labor eterna de, de luchar y cuidar nuestra salvación, que es la palabra, para que fructifique. El mayor éxito en un cultivo es que la semilla que tú quieras implantar, esa semilla se siembre, crezca y produzca frutos. O si no, no veremos a Dios en nosotros. Por eso nosotros somos cultivadores de la buena semilla. Permitimos que Dios nos cultive y nos labre y nos siembre para cultivar la vida espiritual. La gente ha puesto más énfasis en los beneficios que verdaderamente en la semilla. Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios. No dijo, busca primeramente la salvación, sino busca primeramente el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Él lo simplificó en una alegoría o metáfora o parábola y dijo que el reino de Dios es como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Mire la semilla es Cristo, la tierra es tu corazón. Entonces tú ya tienes corazón, tierra. Lo más importante es la semilla, porque la semilla es lo celestial y divino que debe de sembrarse en nuestro corazón para que nazca el reino de Dios. Y esa semilla y esa tierra, a ese proceso se le llama inseminación. Y cuando nace el árbol se llama, o ese proceso también se llama engendramiento. Para ustedes y para mí, lo más importante, se los digo aquí, es Cristo. Porque es como decir, ah, para mí más importante es una naranja.
En vez de decir, lo más importante es la semilla que me va a dar las naranjas. Es lo mismo. Y eso es lo que he estado tratando de enseñar. Muchas personas quieren naranja. Pues yo le digo, Dios da la semilla. Por eso escrito está, Dios da semilla al que siembra. Y esa semilla, cuando creció, es tu pan. En la Biblia la palabra pan tipifica alimento, provisión, liberación y todo lo que tú necesitas. No es pan de panadería y pan al que come. Entonces, nosotros debemos de hacer las cosas en un orden de prioridades, buscar primeramente el reino de Dios y el reino de Dios nace a través de la semilla. Nosotros no necesitamos buscar la tierra porque nosotros somos la tierra. Tenemos una necesidad muy fuerte para ser productivos, es la semilla. La semilla es el mayor potencial para nuestra siembra. Por eso, todas estas prédicas te he ido llevando para que puedas entender, para que salga de los dogmas religiosos y de las mentiras que han puesto sobre tu mente y sobre tu corazón y a través de la verdad destruir la mentira, para que tu salvación sepas que tu salvación se logra cuando tú encuentras la semilla que es Cristo y no tan solamente la abrazas, sino la introduces en tu corazón para que nazca como esa semilla o simiente que va a producir salvación, amor, gozo, paz, benignidad, templanza, mansedumbre, lealtad, fidelidad. Y cuando tú cumplas eso, te darás cuenta que estás cumpliendo la ley de Dios, porque para poder amar a Dios, pues hay que sembrar amor de Dios. Yo para amar a Dios tengo que amarlo con un amor perfecto y ese amor es de Jesucristo y ese amor viene comprimido, esa información genética, a través de la semilla que es nuestro amado Señor Jesucristo. Por eso quería yo llevarlos a esta comprensión. Pastor, ¿y usted por qué ha repetido tanto el nuevo nacimiento? Porque es el principio de la vida espiritual. Esto no es de entendimiento solamente. Hay muchas personas que creen entender la Biblia y no la entienden. Porque usted pregúntele a las religiones o sectas y ellos dirán que están viendo y no están viendo. No están percibiendo ni sintiendo. Nos han desviado de la siembra. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre sembrare, eso va a recoger. Por eso estos de cultivos. Si tú te das cuenta que tú eres tierra, comenzas a entender el reino. Si tú te das cuenta que tú eres tierra, te darás cuenta que necesitas ser sembrado, ser labrado primero, ser sembrado con la buena simiente o la buena semilla. Ayer, en nuestro caminar con el pastor Jesús María Osorio, en nuestras reflexiones y meditaciones profundas, yo le dije, Chucho, te voy a mostrar una figura. Resulta que usted tiene una yegua muy fina y usted quiere sacarle cría. ¿Usted qué prefiere? La semilla de un burro de mala genética, o quiere la semilla del mejor caballo, de ese caballo que vale millones de dólares, la simiente, la semilla. ¿Usted qué prefería sembrar? O en otras palabras, si usted tiene un terreno, ¿usted qué quiere sembrar? ¿Que le caiga maleza y va a sembrar conscientemente maleza? ¿O quiere sembrar pan para coger, pan para comer, la mejor genética? ¿Usted qué va a querer? Esa fue nuestra reflexión. Eso fue lo que hizo el diablo. El diablo cogió nuestro terreno y sembró la maleza. Sembró un jardín natural que lo invade todo, que no produce comida, que no produce el comer. Pero Cristo viene con la mejor semilla para comer
el hambre que tienen nuestras almas. Por eso estos estudios son tan profundos. Por esos estudios le creemos a Jesucristo. En estos estudios te darás cuenta que no simplemente estás estudiando, sino que te estás cultivando, se está labrando y se está sembrando para tu gran cosecha espiritual. Por eso muchos aquí, dijo una de las que se congrega, con estas enseñanzas me ahorré lo del psicólogo. Con estas enseñanzas mi tierra, mi corazón ha comenzado a tener paz. Con estas enseñanzas he comenzado a sentir cosas que nunca sentía dentro de mi corazón. Con estas enseñanzas, mi mentalidad ha cambiado. Sufría de miedo, sufría de ira, pero ya no lo tengo tanto. Algo dentro de mí, esto me está sirviendo. Pastor, algo está pasando. Esto no es simplemente información. Algo está siendo transformado en mi vida. Hay cambios dentro de mí por esta palabra que estoy recibiendo. Jesús dijo, no tan solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que salga de la boca de Dios. Pero esa palabra es una semilla. Entonces Dios no te va a dar a ti la naranja. Dios no te va a dar la manzana. Dios no te va a dar la mandarina o la fruta que tú necesitas. Dios lo único que te va a dar es la semilla. Y ahí es la mayor riqueza. Porque si a mí me dan un pedazo de naranja, pero sin semilla, me la como y quedo con hambre. Por eso esta vida es de cultivadores. Si tú no puedes comprender hoy que esto es de cultivar, pues yo te lo refuerzo, es de cultivar, de labrar y cultivar, de labrar y cultivar. Y si te apartas, vuelve y crece la maleza. Esto es de cultivos. Jerreel es Dios siembra. Jerreel significa Dios siembra su reino. Por eso es tan importante que nosotros estudiemos la escritura aunque no la entendamos. Pero llegará el momento que de tanto escuchar vas a comenzar a comprender. Pastor, me están diciendo que yo soy duro de entendimiento. No, porque la tierra a veces está endurecida. Lo digo por mi experiencia propia. Yo duré años y años para medio entender. En esas enseñanzas, el pastor Jesús María duró 7 años para medio entender, comenzar a entender, porque lo que estamos recibiendo son enseñanzas de una inteligencia superior, que es la de Dios mismo. Esa doctrina que yo estoy predicando no nace de mí. Yo no soy el autor de esas enseñanzas. Yo simplemente soy un hermanito que me he dedicado y he dispuesto mi corazón a entender. Yo se lo digo, yo he sido duro de servicio. Yo no tengo de qué gloriarme. Si tengo entendimiento, es porque Él me hizo entender. Él me dijo, no seas como el caballo o como el mulo sin entendimiento. Y yo reconocí delante de Dios, se lo digo aquí, yo reconocí que yo era una persona bruta, sin entendimiento. Y eso es humildad. Yo no conocía nada espiritualmente. Y todavía Él se me presentó y me mostró cómo limpiar el corazón. Y me dijo, Fernando, el corazón que tú tienes, así lo tienes todos. Todos tienen el corazón sucio, porque Él es el labrador. Él es la semilla y Él es el agua. Y Él es el que levanta obreros para enviar a las mies, para que tengamos los cultivos. Él es, inconscientemente o conscientemente, Él tiene un manual de vida. Esta escritura que la gente le llama Biblia es un manual de siembra. En la Biblia, para mí, es como un bulto lleno de semillas, de las semillas más productivas para hacer un Edén. Está el árbol de la vida, está la provisión, están las sanidades. La misma escritura dice que ese árbol sanará,
que ese árbol producirá, pero esto está en el campo espiritual. Dios viene a cambiarnos totalmente con su nueva naturaleza. Cuando Él comienza a crecer dentro de nosotros, comenzamos verdaderamente a evolucionar. Pablo decía, siento dolores de parto hasta que Cristo sea formado en ustedes. Pablo sabía muy bien lo que tocaba que hacer y que era un cultivo. En Hebreos capítulo 6, versículo 7, y yo he tratado de luchar por ustedes. Dios me ha dado un amor por los corazones. Dios me ha dado amor. Por eso mucha gente no ha entendido que yo no estoy por el dinero de nadie, porque yo sé que esto es tan serio, pero tan serio, que esto es de vida eterna o de muerte eterna. Esto es tan fundamental, tu crecimiento, que uno dará cuenta delante de Dios. Yo tengo que presentarme delante de Dios como obrero aprobado. Y yo sé que esto no es de charlas, esto es de cultivos. Y si no se labra, no se puede sembrar. Parte donde tú no dejes labrar, no se puede sembrar. Por eso me preocupa tu salvación, me preocupa tu eternidad, me preocupa tus cultivos, también los míos. Porque cada vez que profundizo, el entendimiento se va aclarando más como la luz de la aurora y voy entendiendo la importancia de sembrar el reino en los corazones. La escritura dice en Hebreos capítulo 6, versículo, dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa, a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Para recibir la hierba provechosa es el buen árbol, los buenos frutos. Pero aquí revela que tiene que ser labrada y que Dios la labró. Hebreos capítulo 6, versículos 7 y 8, es de mucha revelación cuando usted lo analiza. Es un pasaje donde la gente dice, pero ¿qué le pasó a Pablo? ¿Por qué Pablo metió algo aquí tan impresionante? ¿Por qué Pablo metió aquí una parábola metafórica? Si estaba hablando de personas que cayeron, de personas que salieron y salieron del reino, ¿qué les pasó? Entonces dije, porque la tierra que bebe la lluvia que muchas veces cae sobre ella, ojo, muchas veces cae sobre ella, no pocas veces, muchas veces cae sobre ella y produce hierba provechosa. Y la revelación ahí produce a Cristo, las vides, y aquellos por los cuales es labrada recibe bendición de Dios. Entonces la bendición aquí habla de cultivo, semilla, reino, pero la que produce espinos y abrojos es reprobada. Está próxima a ser maldecida y su fin es ser quemada. Y esto es preocupante. Es preocupante que la semilla no responda a Jezreel. Oseas capítulo 2, 22. Vamos a ver, Dios me acaba de dar esa cita. La recibí en el Espíritu, a ver qué dice Oseas. Que la tierra responderá a Jezreel. Oseas capítulo 2, versículo 22. Que mencionamos, el versículo de Oseas 2:22 de la mañana es una pieza clave del rompecabezas genético. El texto dice, y la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. El formateo desde Oseas 2:22 de la mañana
Este versículo revela cómo funciona la interconectividad del reino y por qué el individualismo religioso anula tu poder. Aquí 3 puntos para tu activación mental de hoy. 1. La respuesta en cadena, el sistema Col. Nota que la tierra no responde al hombre, responde al trigo, y el trigo responde a la tierra. Hay una frecuencia de respuesta creada por Dios. Cuando tú te alineas a tu genética de hijo, el entorno, la tierra, tus finanzas, tu salud, comienza a responderte de manera orgánica, no forzada. 2. Jezreel, Dios siembra. Jezreel significa Dios siembra o semilla de Dios. El texto dice que todo el ecosistema responde a Jezreel. El dogma, creer que la tierra te responde porque trabajas mucho, esfuerzo humano. La verdad, la creación responde a la semilla Cristo que está en ti. La creación está gimiendo por la manifestación de los hijos. Romanos 8:19 de la mañana. Cuando actúas como hijo, la creación reconoce la semilla y responde. 3. Trigo, mosto y aceite. Representan la provisión completa. Alimento, alegría y unción, pagan autoridad. En la mente de Cristo, estos elementos no se consiguen luchando contra el mundo, sino estando en armonía con el diseño de Dios. Aplicación de hoy con Oseas. Si sientes que tus proyectos o tu entorno no están respondiendo, no te esfuerces más en lo físico. Di, yo soy Jezreel, la semilla de Dios en la tierra. Activo la frecuencia de hijo para que mi entorno responda a la provisión, trigo, al gozo, mosto, y a la autoridad, aceite, que ya están en mi genética. ¿Deseas que conectemos esta respuesta de la tierra con la herencia incorruptible del día 7? Tremendo, tremendo. Creé una aplicación para 7 días que se la voy a enviar. Hoy ya le envié la primera. Y la tierra responderá al trigo, al mosto y al aceite, y ellos responderán a Jezreel. ¿Qué quiere decir? Que la tierra tiene que producir hierba provechosa. El trigo es la revelación de la palabra, la harina que produce el pan. El mosto es la producción cuando hay uvas y se hace el vino y produce alegría. Y el aceite tipifica la unción y la autoridad del Espíritu Santo. Por eso hay que entenderlo alegórico. Por eso cuando se ungía a los reyes y a los sacerdotes con la autoridad de Dios, era a través del aceite. Entonces, Dios va a hacer producir a través de la semilla en tu tierra lo que a ti te falta. Y ese es el mayor secreto. Dios convierte desde tu interior, no te cambia desde afuera, sino desde adentro, desde tu tierra, con una semilla sembrada. Por eso esas enseñanzas siempre va a ser siembra, labranza y siembra, labranza y siembra, labranza y siembra, arado, labranza, siembra, riego con la palabra, para que, y ojo, si no se quita la maleza crece y destruye al trigo, a la viña y a todo cultivo, porque la maleza tiene la facultad de crecer más rápido que el pan coger, que quiere decir que los árboles. Por eso tu tierra necesita un güey, tu tierra necesita primero de todo el arado que es el Padre, la semilla que es Cristo, el Espíritu Santo que es el agua y los obreros. Sin la fuerza del güey, los graneros están vacíos. Por eso Dios creó las vocales proféticas, me las reveló. No es que yo haya sido el inventor, eso aparece en Isaías 28, versículo 10, donde se habla de las vocales ba, be, bi, bo, bu, del aprendizaje bíblico, de aprender a leer y entender este mensaje. Entonces yo quiero que a usted le quede claro que usted es un hijo de Dios. Pastor, ¿y cómo lo entiendo? Cuando Jesucristo, los discípulos fueron a que se les enseñara a orar, Jesús les enseñó en una manera que rompió el esquema. Dijo, y hizo la oración del Padre Nuestro. Padre Nuestro,
que estás en los cielos. Santificado sea tu nombre. ¿Por qué lo dijo? Porque es una verdad espiritual. Dios es Padre porque nos engendró. Por eso Pablo dijo, y el Espíritu clama, Abba, Padre. La palabra Abba en la cultura hebrea, esa palabra significa papito y significa que no la puede decir los adoptados, sino los engendrados. En Israel existía la cultura de la adopción, pero también existía el respeto de que ningún adoptado podía llamar al que lo adoptó Abba, sino solamente el que nació de su genética. Por eso ese grito Abba Padre que da el Espíritu significa papito. Es impresionante. Cuando yo estoy en las lenguas y a veces estoy en el Espíritu hablando en lenguas, yo he escuchado como mi espíritu tiene una relación de intimidad con el Padre, que en mi naturaleza humana a mí me siento como si estuviera haciendo algo que no podría hacer, pero mi espíritu lo hace cuando esa intimidad, por ejemplo, tú, ¿sabe qué cabe de decir? Totus, tú, ¿sabes qué significa? Soy todo tuyo. Esas palabras, humanamente, uno tiene como rechazo, porque uno no es, ¿cómo te dijera? No tiene ese cariño con Dios, pero el Espíritu sí. Yo cuando me meto en el Espíritu veo una intimidad con el papá. Abba, papá lindo, luz, turichani, mi yo luz, ama. Te estoy diciendo, papito, tú eres lo más lindo, lo más precioso que yo tengo. Tú eres mi luz y mi salvación. Imagínate, le estoy diciendo algo que yo como Fernando Sánchez, como nací, que tuve problemas casi de autismo, porque al año y medio fui intoxicado y casi me muero. A los 4 años y medio fui secuestrado. Tuve un papá que fue lastimado, creo, no lo querían cuando pequeño, nunca me abrazó tanto, ni nunca me mimó. Y recibir un padre tan amoroso y el Espíritu me enseña a tener una intimidad, no de irrespeto, sino esa intimidad que puede tener un hijo que ama a un padre y un padre que ama a un hijo. Por eso nosotros debemos de usar esa nueva genética. Los que tienen mudo el Espíritu hoy, pastor, ¿qué es tener mudo el Espíritu hoy? Tú tienes el don de lenguas. Muchos de aquí tienen el don de lenguas, ni siquiera lo saben para qué sirve. Para comunicarse con el papá, para que el Espíritu le diga, te enseñe y te guíe. Yo he estado en lugares donde voy caminando y el Espíritu me dice, no vas a pasar por ahí, hay peligro. He ido a lugares donde voy caminando y el Espíritu Santo me dice, vaya a tal lugar, vaya allá. Y Señor, ¿por qué? Vaya allá. Y llegar y llamar en una finca y nadie contestar. Y irme y decirme, vuelva y volver y llamar y nada. Y volverme a ir y decirme, vuelva. Y entonces llegar y tocar y gritar fuerte. Y entonces me pregunta la gente, ¿y por qué usted está aquí? Y decirle, no, es que el Señor me ha mandado con una misión, aquí hay una persona. Y entrar y ver a esa persona y decirle, usted se piensa suicidar hoy. Y esa persona aterrada, ¿y usted cómo lo supo? Y decirle, usted ha regado mucha sangre. Pero Dios viene hoy por ti a hablarte a tu corazón y a perdonarte. Y esa persona a derrumbarse llorando, ¿eso quién lo hace? Sino una conexión con el Espíritu. Hermanos,
La religión, el mundo, ha hecho perder nuestra relación con nuestro verdadero papá. Yo quiero decirte que yo te llamo hermano, no por recocha o por un nombre en un cajón. Es que tú eres mi hermano si tienes a Cristo. Tenemos a un papá espiritual que es verdadero. Ahora ya estás entendiendo el concepto de hermanos, o estás entendiendo el concepto de llamarlo papá. Es que no lo dices por decirlo, es que verdaderamente es tu papá. La profecía dice que el corazón del padre volverá a los hijos y los hijos al corazón del padre. Es referente a esto. Yo te invito que le pidas al Espíritu que hable por ti delante de Dios, que hables en lenguas, que el Espíritu comience a fluir dentro de ti, que el Espíritu comience a fluir y a sentir el amor de Dios y la paz que sobrepasa todo entendimiento, que esto no es mentira, que es una experiencia espiritual. Los que ya han comenzado a experimentar la paz de Cristo que sobrepasa todo entendimiento. Acércate a Dios confiadamente al trono de la gracia. Él te ama. Tú eres tu bebé. Él te ama y te ama verdaderamente y eternamente. Yo he conocido un Dios de amor, aunque también he conocido ese Dios que me ama, pero también me reprende y me castiga y me azota porque me aceptó como hijo. Dios no puede ser burlado. Él huele y sabe si tú eres tu hijo. Tienes que comenzar a manifestar al Hijo de Dios. No veas tanto el pecado, que el pecado no te aparte de Dios. Si tú tienes pecado, ve a Él, confiésaselo. Dile, Señor, he pecado contra ti. He hecho lo malo delante de ti. Tú tienes la solución contra mi pecado. Perdón un momento. Tú tienes la solución contra mi pecado. Se me olvidó grabar hoy, pero grabé por este lado. Habrá que mandar la prédica, sí. Bueno, gloria a Dios. Hermanos, la gran revelación hoy es que si tú recibiste la semilla, te dejaste labrar por Dios, eres un hijo de Dios en crecimiento. Estás creciendo. Cuando le eres un niño, no difiere el esclavo. Te doy una buena noticia. Estás creciendo. Eres un hijo amado. Dios te ama. Dios sabe de lo que tú tienes necesidad. El problema no es el pecado. El problema es que no quieras venir a Él para bañarte, para limpiarte. Ese es el verdadero problema. Satanás no es problema para Dios. El pecado no es problema para Dios. Ya lo solucionó. El problema está en volver nuestro corazón hacia Él. El problema está en nuestra insinceridad. El problema está de ser humildes y decirle, Señor, te necesito. Necesito, Señor, que limpies mi tierra. Te invoco. Sana mi corazón. Quiero reconciliarme contigo. Y entonces Dios te dice, ya estoy reconciliado. Yo morí por ti. Ya me reconcilié contigo. Ven, pongámonos de acuerdo. Si dos se pusieran de acuerdo en la tierra, quiere decir dos en el corazón. ¿Quiénes? Tú y Jesús. Pónganse de acuerdo para crear al Hijo de Dios. Pónganse tierra de acuerdo a Jezreel. Respóndele a Jezreel, al Dios siembra, y verás tu transformación. No detengas más tu embarazo. No le pegues patadas a tu embarazo. No destruyas tu embarazo espiritual. Y si ya dices a luz, no detengas tu crecimiento. No tomes leche adulterada que te deja enano. Comienza a crecer en el Espíritu. Esa es la predicación de hoy. De ser hijos de Dios. ¿Hoy qué es? ¿Miércoles? Mañana ya vamos a comenzar a hablar de autoridad y poder.
del poder del decreto, porque la identidad te da una autoridad y te da una herencia, herederos y coherederos con Cristo. Ya vamos a pasar el estado de despojar las fuerzas de maldad y vamos a comenzar ya a usar mayor poder espiritual. Viene un crecimiento que depende de ti. Amén. Haremos aquí esta enseñanza y yo quiero preguntar hoy qué cosas quedaron. Por favor, les pido, refuercen. Yo me esfuerzo por estas enseñanzas, grabarlas, la anotación, mandar los resúmenes. Esto les sirve a ustedes. Les sirve a ustedes. Esto se hace por el beneficio de su siembra. Por favor, hagan la tarea, lean el resumen por la noche, acuéstense, aquí estuvo. De pronto algo se te pasó porque estabas pensando en algo diferente, o de pronto no lo entendiste, o de pronto para enfatizar y tengas mayor comprensión. Y cada vez que vas a estudiar, ora y pídale al Espíritu que te revele, que te enseñe, porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios. Ya no eres del diablo, ya eres de Dios porque tienes la simiente espiritual. Si estás cultivando, eres un hijo de Dios. Amén. Comenzamos con la hermana Clarinet. Muy buenos días y le bendecimos. Buenos días a todos. Bueno, pastor, una de las partes que me impactó de todo este recuento de cómo ser hijo de Dios y que nosotros estamos en ese proceso de transformación, eh, pues la primera parte es recibir la semilla. Yo creo que ya todos los que estamos aquí hemos recibido la semilla y pues todos los días la regamos a través de la palabra. Pero hay una parte que usted dijo que activar la semilla de Cristo en nosotros, esa parte es en la que tenemos que trabajar, porque si tenemos la semilla, igual un árbol cuando se siembra, una semilla tan chiquita se demora mucho tiempo y ahí es donde tenemos que recibimos la semilla, ya nuestra semilla está creciendo, está activada o todavía está allí esperando nacer, porque ese nacimiento debe traer en nuestra vida una transformación en nuestra forma de ser, nuestro comportamiento y nuestra relación con Dios. Ya en este punto de todo lo que hemos estudiado y de todo lo que hemos aprendido de Jesús que vino a nosotros y de ver que nos hemos desviado en religiosidades, en este punto ya nosotros tenemos que saber es cómo activar esa semilla para que crezca en nuestro corazón. Ese Bueno, es lo que yo me pregunto todos los días, digo, yo estoy fructificando, porque la palabra de Dios da dones pero también da templanza y da la sabiduría para quitar lo malo de nuestra vida, lo que nos está afectando o lo que nos hace proceder mal. Entonces, la labranza es diaria, o sea, la limpieza del corazón tiene que ser diaria, diaria, porque todos los días se nos levantan a nosotros cosas que nos siembran otras personas o que nos hacen otras personas, que nos hace actuar de determinada manera. Igual, no un es que momento, nosotros tengamos que hermano aguantar Clarita, todo. un momento. Resulta que la Biblia tiene mapas o manuales para comprender bien lo que estás diciendo. En la parábola del sembrador se revelan tres estados o tres enemigos de la semilla, y esta es el mapa. Las aves del cielo son los malos pensamientos. Los pecados son las emociones y los sentimientos de la vieja naturaleza. Y la zarza es la maldad y la maldición, la incredulidad y todo lo que lleve al yo, al super yo del ego, que es la zarza, que es la maldición, la cárcel de espejos, esa es la zarza. Entonces, si yo llego a identificar
a través de la parábola del sembrador. Lo que tengo que destruir, lo destruyo. Entonces, todos malos pensamientos tengo que llevarlo cautivo a la obediencia en Cristo Jesús. Todo mal pensamiento, toda emoción que no proceda del Padre también debo arrojar al abismo. Todo pecado, toda piedra de tropiezo. Pero eso está oculto. Por eso cuando viene la palabra, muchas veces uno dice, ve, esta palabra era para mí, tenía ese pecado, ni siquiera me estaba dando cuenta que lo estaba cumpliendo. Y toda maldición de escasez que es producido por la zarza. Cuando yo le doy prioridad al mundo y no le doy prioridad a la siembra, pues estoy perdiendo nada ni menos que mi cultivo. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y todas estas cosas vendrán añadidas. También Dios nos enseña a través de los cultivos y a través de la enseñanza de la siembra. Nosotros nos damos cuenta aquí, hoy lo hablamos en Hebreo capítulo 6, versículos 7 y 8, donde que la tierra que recibe la semilla comienza ¿qué? ¿Por qué los desiertos son desiertos? Porque le falta espíritu, porque no le cae agua. Hoy ha caído agua que ha ablandado, por ejemplo, la prédica del domingo, ablandó corazones endurecidos, porque la palabra tiene la capacidad de ser espíritu, agua también, en el campo espiritual, que ablanda nuestro terreno. Entonces la pregunta y lo que el domingo pude entender más es que nosotros estamos esperando que llueva. Estoy hablando de campos de cultivo, pero nosotros no necesitamos que llueva, porque según el relato bíblico, Dios puso una fuente dentro de nosotros. Lo que hay que hacer es sacar de la fuente para regar la semilla. Por eso nosotros debemos de pedirle al Espíritu Santo que fluya. ¿Y cómo fluye el Espíritu Santo dentro de nosotros? Buena pregunta. Jesús dijo, la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Vida porque es la semilla y espíritu porque la riega. Entonces siempre la semilla, cuando viene de Dios, dice la palabra en Isaías 29, que Dios mandará la lluvia al que siembra. Pero nosotros tenemos el agua. Y cuando entendí esto, me di cuenta que nosotros estamos esperando que llueva teniendo un aljibe o teniendo la fuente para poder sacar el agua. Dice, sacaréis, eso está en Isaías. Isaías donde dice que sacaremos de la fuente de la salvación con alegría. Ese pasaje es una joya de la ingeniería espiritual. Se encuentra en Isaías 12:3 y es el complemento perfecto para el formateo que estás haciendo. Sacaréis con gozo aguas de las fuentes de la salvación. Para tu activación de la mente de Cristo, este versículo no es una simple promesa bonita, es una instrucción operativa. Aquí te explico por qué. 1. La fuente ya está instalada. El dogma religioso te dice que la salvación, y todo lo que ella incluye, salud, paz, provisión, está lejos, en un lugar al que debes llegar. La verdad es que la fuente es interna. Jesús lo confirmó en Juan 4:14 de la mañana, cuando dijo que el agua que Él da se convierte en una fuente que salta para vida eterna dentro de ti. Formateo. No estás buscando que Dios te dé algo desde afuera. Estás aprendiendo a extraer lo que ya puso dentro de tu nueva genética. 2. El gozo es el mecanismo de extracción. Fíjate que el versículo dice que sacarás el agua con gozo. La profundidad. En el reino el gozo no es una emoción que sientes cuando te va bien. Se llama mosto. El gozo es la herramienta de succión. Sin gozo, la fuente está llena pero no puedes extraer nada. El dogma. Orar con angustia, queja o tristeza para conmover a Dios. La activación. El hijo saca de su herencia a través de la alegría y la gratitud. El gozo es la señal de que sabes que la fuente es inagotable. 3. Fuentes de salvación. Yeshua. La palabra hebrea para salvación aquí es Yeshua. No se refiere solo a ir al cielo, sino a preservación, bienestar, prosperidad y victoria. Aplicación. Si necesitas salud, no la pides como un mendigo. Vas a la fuente de la salvación que está en tu ADN espiritual y la sacas con gozo declarando: gracias, Padre, porque la salud ya está en mi fuente, y hoy la extraigo con alegría.
tu activación para este momento. Si sientes alguna sequía en un área de tu vida, aplica el diseño de Isaías 12 en 3. 1. Identifica la fuente. Di: la solución a esto no está afuera, está en la fuente de salvación que vive en mí. 2. Activa el mecanismo. Empieza a dar gracias y a alegrarte antes de ver el resultado. Ese gozo es el que hace que el agua, la solución, suba a la superficie. 3. Decreta: saco con gozo provisión, paz y claridad de mi fuente interna hoy. ¿Te gustaría que conectemos este sacar agua con el concepto del día 6, Yacol, sobre cómo esa energía se manifiesta físicamente? Amén. Entonces, por ejemplo, sacar de la fuente de la salvación. Resulta que el espíritu es gozo y paz. Entonces, ¿cómo hago? A eso se le llama el poder. Dice la palabra: no se vayan hasta que no reciban poder de lo alto, y me seréis testigos. Y el poder es el Espíritu Santo. Y a esa fuente del Espíritu Santo se le llama la unción. Lo que hace que se active la semilla. Ejemplo, cuando yo hoy oro por un enfermo, suelto la semilla que es la palabra. Pero lo que activa esa palabra es el Espíritu, que es el agua. Por eso, cuando tú estás triste, levanta la mano y dice: el gozo de mi Señor es mi salvación. El gozo. Viene a mí la alegría. Entonces, ojo, lo que estoy diciendo, o lo que está diciendo la Escritura, es que nosotros podemos regar con el poder del Espíritu. Es que tú no estás solo, no estás sola. El Espíritu Santo está dentro de ti. El poder de Dios está dentro de ti. Déjalo que fluya, sácalo, manifiéstalo, decrétalo. Por eso mañana vamos a predicar sobre esto, de cómo llenarnos de Dios, de cómo usar el poder de Dios que fue dado a nuestro beneficio, porque los dones son para provecho. Qué bendición, Clarita, que me hicieras esa pregunta. ¿Cómo hago para regar mi sequedad? Pues ve tu tierra y ve que tenés una fuente dentro de ti. Pues, ¿qué haces tú? El balde es el gozo, y comienzas a sacar el agua y comienzas a echarle agua a tu sequedad. Y entonces la esterilidad se irá acabando, y trae la semilla, palabras de promesa, y siémbralas en esa sequedad, porque ya no es sequedad, porque el agua le quitó la esterilidad. ¡Wow! Todo está dentro de ti. Díselo: yo tengo el poder. Cristo está dentro de mí. Me pongo de acuerdo para ser bendecido, porque la palabra dice, y vuelvo y lo repito, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, estás echando el agua de la palabra dentro de ti y produce hierba provechosa. Quiere decir, se sembró esa semilla en esa tierra estéril que era un desierto, pero el agua la convirtió. Aquellos por los cuales es labrada, quiere decir, la limpiaste, la preparaste, le echaste el agua, recibe bendición de Dios. ¡Wow! Ahí está. Ese es el diseño. No es complicado. Es seguir el paso a paso de la revelación. Pastor, fui y oré por un enfermo y no fue sanado. Pastor, oré por mí y no fui sanado. Insiste, persiste, no desmayes. Sigue en oración. Con acción de gracias. Y da gracias, como dijo Jesús. Cuando oréis, creéis que lo recibisteis y os vendrá. Entonces, esto nosotros ya tenemos una cuenta bancaria, pedimos una transferencia, y cuando tú pides una transferencia, eso llega de parte de Dios. Dios nos transfirió de su espíritu. El poder de Dios está dentro de ti. Tú eres un ser poderosísimo. Tú eres un hijo de Dios, con el poder de despojar, con el poder de sanar enfermos y de sanarte, con el poder de cambiar tu vieja naturaleza, con el poder, porque el poder transformador está dentro de ti. Nada ni menos la semilla, nada ni menos el labrador, y nada ni menos que el agua, que es el Espíritu. Toda la plenitud de Dios está dentro de ti. Es una locura entender esto. Fluye con el Espíritu, fluye con Dios. Deja que Dios hable al universo a través de ti, para que el universo sea liberado. Por eso dice que
Gime la creación esperando ver la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. Aleluya, amén. ¿Algo más, Clarita? No, está muy bien la explicación, porque en Juan 7:37 dice que el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva, y obviamente se está refiriendo a Jesucristo y a su Espíritu. Entonces, yo creo que nosotros estamos en ese proceso, ¿no? De hacer crecer la semilla. Pero yo quiero que tú sepas que tú tienes la fuente de poder, que tú tienes la fuente de vida, porque el La agua es fuente vida. es, la fuente es el Espíritu de Dios, Tú lo es tienes dentro de ti, Jesucristo. tú lo tienes. Y tienes la semilla, que es una palabra recibida, y tienes a Dios Padre, que es el labrador. Y aquí hay un güey. Hagamos el trabajo, trabajemos nuestro corazón. Gracias, Clarita. Saludamos a Diana. Diana estará por acá, sí. Buenos días. No, Diana se salió, Diana salió. Ah, bueno. Entonces saludamos a la hermana Beatriz. Muy buenos días en Israel. Buenos días, pastor y hermanos. ¿Cómo estás, hermana Beatriz? Bien, pastor. ¿Cuál es la pregunta? ¿Qué te quedó esa enseñanza? Tranquila. ¿Qué has podido absorber? Pues aquí nos enseñó sobre el nuevo nacimiento, cuando nosotros aceptamos a Cristo, y que somos hijos de Dios. O sea, que hay que tener la identidad como hijos y que pues siempre a uno le dicen que es cristiano y todo, pero es una palabra que le decían antiguamente a los discípulos, pero hoy en día nosotros debemos decir que somos hijos de Dios y hay que pedir esa semilla a Dios y a través del Espíritu Santo regar la tierra cuando se está como secando y nacer en Él. En Él es que tenemos que nacer, pero tenemos que saber cómo es que nacemos de nuevo en Él y es lo que usted nos ha venido enseñando, sacar la maleza, sacar lo que está en el corazón, lo oculto, irlo confesando, irlo sacándoselo de entre nosotros, porque si lo dejamos allí, los odios, los resentimientos, entonces no dejamos crecer la semilla de Dios. O sea, independiente de que una persona haya ido a una iglesia, si no saca todo eso, las impurezas del corazón o todo lo malo que está dentro de cada uno de nosotros, entonces no vamos a nacer de nuevo y vamos a una iglesia por ir, pero no nacemos y no somos verdaderamente hijos de Dios. Entonces tenemos que sacar todo lo que está malo de nosotros, con lo que venimos del mundo, y sacar todo eso para poder ser esos hijos de Dios que él anhela. Él anhela hijos que sean adoradores, que lo adoren en espíritu y en verdad, los verdaderos adoradores. Entonces eso es lo que me quedó el día de hoy, ser verdaderamente hijo de Dios y recuperar la identidad como hijos, para Amén. poder tomar la autoridad que Él nos dio, porque nosotros siempre miramos es como el poder del enemigo que viene y me hizo esto y aquello, pero no miramos la grandeza y lo que Él hace por todos nosotros. Y cuando vienen las dificultades hay que poner la mirada en Él, no en el hombre, directamente en Él. Y como dijo usted, que si no es por el Espíritu Santo, nosotros no lo podemos llamar Abba Padre. Eso Amén. es, pastor. Porque el Espíritu revela la verdad. Él es nuestro Padre. Sí, Él es el Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Esto sí que es espectacular cuando nos damos cuenta que Él es nuestro verdadero papá. Qué alegría saber estas cosas. Bueno, hermanos, hoy también voy a salir a hacer ejercicio. Por eso mañana sigue la predicación. Mañana ya la identidad y el poder de Dios. Mañana vamos a comenzar ya a decretar sobre nuestra vida. El poder de Dios está en nosotros. Amén. Padre Celestial,
Que tu Espíritu Santo nos revele la identidad de hijos, que somos herederos y coherederos con Cristo. Que si nos dice a Cristo, ya nos dices todas las cosas. Señor, todo pensamiento y toda mentira que esté en nuestro corazón la arrojamos al abismo por el poder de la palabra. Nos dice una autoridad delegada, nos dices poder, Señor, y ese poder es autoridad. Y en el nombre de Jesucristo hoy tiene que ponerse por estrado de nuestros pies toda circunstancia y todo maligno y todo enemigo que venga contra nosotros. Atamos al hombre fuerte y lo echamos fuera al abismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu de oposición, toda brujería, hechicería y toda enfermedad. Vengo en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesucristo, el que nos dio la autoridad. Vengo en el nombre de Jesús, reprendiendo toda fuerza de maldad, todo demonio, todo ángel caído, todo espíritu que se haya levantado contra los hijos de Dios y toda maquinación del diablo las ato y las arrojo al abismo en el nombre de Jesús. Con todas enfermedades que quiera lanzar, las cancelamos. Si hay alguna enfermedad en tu cuerpo, hoy declaro en el nombre de Jesucristo que se seca en el nombre de Jesús. Hoy declaro que si hay deudas, se seca. Hoy declaro en el nombre de Jesucristo que viene provisión sobre tu vida, viene poder de Dios sobre tu vida financiero, económico, también poder y autoridad como hijo de Dios. Toma tu identidad, toma tu autoridad y declara tu herencia. En el nombre de Jesús, que así sea. Amén, amén y amén. Les amo en el Señor. Bye, bye.